Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y estar escuchando también el saludo de parte de nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín, donde vimos que hay un programa divino en el cual usted y yo hemos tenido suerte. Un programa que desconocíamos, pero que en el tiempo final, en el cual nosotros vivimos, ha sido dado a conocer. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando hemos escuchado las palabras de saludo de nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín, en donde nos estuvo hablando del programa divino que 2000 años atrás Dios llevó a cabo con Jesús de Nazaret, el cual no fue comprendido por las religiones de aquel tiempo. Pensaron que era un falso profeta, pensaron que era un loco, porque decían que tenía demonios, que estaba loco, pensaban también que era samaritano y un sinnúmero de cosas más. Decían que era Beelzebú y que por el dedo de Beelzebú echaba fuera a los demonios. Sin embargo, era el programa divino para aquel tiempo. Pero aquellas personas sencillas como Pedro, Andrés, Juan, todas estas personas sencillas pudieron ver en Jesús el hombre enviado de Dios, cumpliendo las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Jesús fue en la tierra un hombre muy sencillo. Estuvo con los pescadores, con los publicanos, con la gente de la clase media y de la clase baja. También tuvo algunas amistades en la clase alta, pero algunos de ellos, como un hombre muy importante, vino a Jesús de noche para saber acerca de las cosas del reino de Dios. Vino de noche por razones que no están expresadas, ni él tampoco las dio a conocer. Pero vino de noche porque estaba interesado en las cosas del reino y creía que Jesús era enviado de Dios. Y él le dijo, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no naciera de nuevo no podía ver, y menos entrar al reino de Dios. Y toda persona de todos los niveles desean entrar al reino de Dios. Pero se requería, conforme a lo dicho por Jesús, un nuevo nacimiento. Porque el nacimiento que cada persona ha obtenido de sus padres no es el nacimiento que lo coloca dentro del reino de Dios, sino que lo coloca en este planeta Tierra. Pero en este planeta Tierra está el programa divino que da a conocer
a los hijos de Dios que aparecen en estos cuerpos físicos mortales, corruptibles y temporeros, les da a conocer el programa de la vida eterna. El programa que cada persona necesita conocer para nacer de nuevo, entrar en el reino de Dios y vivir eternamente. En los días de Jesús, muchas personas le seguían en algunas ocasiones. En otras ocasiones, las personas cuando escuchaban algunas palabras de parte de Jesús, algunas cosas que él decía y no las podían comprender, y Jesús sabía que no las iban a entender, él con todo y eso las decía porque eran la verdad. Él les hablaba, nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba allí en la tierra. Pero si sabemos que Jesús es como dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Cuando sabemos eso, que Jesús es nada menos que el creador de los cielos y de la tierra, como dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice también, por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada fue hecho de lo que fue creado. Toda la creación fue llevada a cabo por Jesús, aquel hombre que apareció en Nazaret. Pero Jesús, cuando llevó a cabo la creación, no estaba con aquel cuerpo físico que nació de la Virgen María. Jesús, en otra dimensión, apareció a hombres de Dios como Abraham, como a Isaac, Jacob y un sinnúmero de profetas. Por ejemplo, tenemos a Abraham recibiendo a 3 personajes que aparecieron en el área donde Abraham vivía, en el tiempo en que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Cuando iban a ser destruidas estas ciudades, aparecieron 3 personajes que descendieron del cielo. Y cuando Abraham los ve que vienen hacia él, Abraham se postra delante de uno de ellos y le dice: mi Señor. Le da su saludo y le dice: no pases de largo. Le hace una invitación para una comida y la aceptó. Abraham sabía que aquella persona que venía con esos 2 acompañantes era el creador de los cielos y de la tierra, el que le hablaba en sueños y visiones, el que le aparecía en algunas ocasiones, el que le dijo: sal de Ur de los Caldeos y yo te mostraré a dónde has de ir. ¿A dónde has de ir? Yo te mostraré. Y le había dado todas esas promesas. Abraham sabía que ese era el Dios eterno. Y en esa ocasión,
Y esa manifestación en forma visible para comer con Abraham, hablar con Abraham y darle a conocer el motivo de su visita entre los seres humanos. Abraham le llamó Elohim. Era Dios en un cuerpo que había creado, como también creó del polvo de la tierra un cuerpo para cada uno de sus acompañantes. Y eran nada menos que Dios con el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Tres personajes celestiales visitando a un hombre llamado Abraham. Y ese hombre era nada menos que el amigo de Elohim, el amigo del creador de los cielos y de la tierra. Y no porque alguna persona pudiera decir, o Abraham pudiera decir que era su amigo, sino porque Dios dijo que Abraham era su amigo. Vino a la tierra para hacer una investigación de juicio en Sodoma y Gomorra, para la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero antes le hizo una visita a su amigo Abraham y le dio a conocer el motivo de su visita. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios en su programa lleva a cabo, lo da a conocer antes de llevarlo a cabo a través de sus siervos los profetas. La Biblia no es otra cosa sino el libro que contiene los secretos divinos dados a conocer a los profetas de Dios. Aún los apóstoles eran profetas también. Por eso usted encuentra que San Pedro, San Pablo, estos apóstoles dicen cosas que van a acontecer en el futuro. Están profetizando porque eran profetas, pero fueron llamados también apóstoles. La Biblia es el libro de Dios dado a los hombres a través de los profetas, mensajeros enviados por Dios, para darle a conocer a la raza humana el programa divino. Muchas personas están esperando que Dios haga ciertas cosas en este tiempo, como estaba también esperando el pueblo hebreo que Dios hiciera ciertas cosas en aquel tiempo en que apareció Jesús. Estaban esperando la venida del Mesías y estaban esperando a Elías que viniera primero, preparándole el camino. Pero vino Elías y no le conocieron, lo mataron, pero le recibieron los publicanos, las rameras, gente de la clase media y de la clase baja, porque creyeron que aquel era el profeta enviado de Dios, prometido en la Escritura. Luego vino Jesús y también le creyeron y le recibieron las personas de la clase media y de la clase baja. Sin embargo, la clase alta, la alta sociedad y las religiones del pueblo hebreo, la religión del Estado y todas estas cosas, y grandes sociedades, no vieron en Jesús el hombre que ellos deseaban como el Mesías prometido. Pero en el programa divino no es lo que usted desee.
es lo que Dios deseó hacer desde antes de la fundación del mundo. Así es que el deseo suyo y el deseo de Dios, si no es el mismo deseo, el suyo al de Dios, el deseo suyo está equivocado. Cambie su deseo y tenga el mismo deseo de Dios. Y desee las cosas de Dios en la forma que Dios las deseó. Y tienen que ser de acuerdo a como está en la Escritura. De otra forma, no es el programa divino. Todo se cumplió en el tiempo de Jesús de acuerdo, no a las exigencias, al deseo de las religiones, líderes religiosos de aquel tiempo, sino de acuerdo al programa que Dios tenía, de acuerdo a como la Escritura, la Biblia decía que se llevaría a cabo. Si le dieron la gente, las religiones, una interpretación diferente a como Dios le dio cuando la cumplió, eso fue problema teológico. Un tremendo problema teológico tuvieron en aquel tiempo. La teología que tenían no cuadró con el programa que Dios estaba llevando a cabo. No fue que el programa de Dios no cuadró para aquel tiempo, sino la gente, la teología, las religiones no cuadraron con el programa de Dios. Y cuando una cosa no cuadra con el programa de Dios, el pueblo, la gente están llamados a dejar lo que no cuadra con el programa de Dios y seguir el programa de Dios. Por eso Jesús decía siempre: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es asunto de creer, como dice la Escritura, no como alguna persona se lo imagina. Como dice la Escritura, tenemos nosotros que creer para tener el beneficio de las promesas divinas. Actualmente nosotros estamos viviendo en un tiempo paralelo al de la primera venida del Hijo del Hombre. Los gentiles están esperando la segunda venida del Hijo del Hombre, aunque el pueblo hebreo todavía está esperando la primera venida. No supo que vino y estuvo en medio de ellos. El Dios, el creador de los cielos y de la tierra, apareció como algunas veces usted puede ver a un personaje muy importante o de la política o un personaje de el medio artístico o de el medio comercial, un personaje muy importante, y sin embargo puede aparecer con una vestimenta que usted dice: ese no es ese artista o ese político tan grande que yo veo por televisión. Sin embargo, ser la misma persona. Dios apareció con una vestimenta, con una ropa sencilla, una vestimenta humana, un cuerpo humano sencillo que nació de la Virgen María. Y cuando apareció, ni había estudiado en la universidad, ni había estudiado en los institutos y seminarios de la religión hebrea, y venía predicando, hablando de las cosas de Dios. Pero habían personas que tenían grandes doctorados en divinidad que el pueblo hebreo escuchaba, y estas personas con esos grandes títulos, esos grandes doctorados, no querían permitir que una persona que no había estudiado nada tuviera el lugar principal en la exposición de la palabra de Dios. Más bien tenían celo religioso, como este
que ni estudiado va a hablar acerca de las cosas de Dios y el pueblo a seguirlo, y nosotros que nos matamos estudiando años y años para alcanzar este doctorado, ahora viene este que ni estudió y nos echa a un lado y el pueblo lo sigue. No, hay que combatirlo para quitarlo del medio y decir de él cuánta cosa se puede decir. Así hicieron, y no sabían que aquel que estaba con ellos ni necesitaba ir a estudiar en las universidades para obtener un doctorado, porque aquel era el creador de los cielos y de la tierra en forma humana, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios visitando la raza humana en un cuerpo humano, pero perfecto, porque vino sin la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina en el vientre de María. Por eso vino a ser Jesús el segundo Adán, el principio de la creación de Dios, de la nueva creación, porque la creación antigua que comenzó con Adán cayó, pero con Jesús, el principio de la nueva creación, la raza humana, el ser humano, los hijos de Dios obtienen la redención, el regreso a la posición original de hijos de Dios para obtener el nuevo nacimiento y así obtener luego la transformación de sus cuerpos y poseer un cuerpo eterno, inmortal, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, para ser así a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque la imagen y semejanza divina en la caída la raza humana la perdió. Con el segundo Adán, la raza humana recibe nuevamente la imagen y semejanza divina. El Señor Jesucristo, ya ustedes pueden ver que no es cualquier persona, sino el Dios Todopoderoso en forma humana. Por eso él podía decir, cuando le decían, nosotros somos hijos de Abraham, Jesús le decía, y antes que Abraham fuese, yo soy. No tiene 50 años y dice que has visto a Abraham. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Bueno, las personas en aquel tiempo decían, pero le decían, tú no tienes 50 años. Y Abraham vivió cientos de años antes de tú nacer. Así es que no puede ser lo que tú estás diciendo. Humanamente no podía ser, pero siendo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, sí, Jesús estaba diciendo la verdad. Jesús en cuerpo teofánico le apareció a Abraham en aquella ocasión que venía de la victoria de aquella guerra que tuvo con unos reyes. Cuando Abraham regresaba, le apareció Melquisedec. Ese Melquisedec era nada menos que Jesús en un cuerpo teofánico, un cuerpo de otra dimensión. Así es que Jesús no es cualquier persona como pensaron en aquel tiempo. Jesús es el Dios Todopoderoso que se hizo carne, se hizo hombre para llevar a cabo el programa de redención por su muerte, por su sangre y pagar el precio. Él decía también, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar, diciendo que él no era mortal. Y me pregunta usted, ¿y cómo fue que murió? Porque en el Getsemaní
Él tomó el pecado de todos nosotros, de la raza humana completa. Y ahí se hizo pecado. Y la paga del pecado es muerte. Cuando tomó el pecado de la raza humana, se hizo mortal, para poder pagar el precio de la redención. Y después resucitó. Él decía, yo pongo mi vida por mí mismo para luego volverla a tomar. Así lo hizo cuando resucitó y luego ascendió al cielo. Jesús de Nazaret, ya podemos ver que era, como dice San Pablo, Dios en carne humana. Dios ha sido manifestado en carne. Y a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A los que le conocieron, le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aquellos que le recibían, Jesús le decía de ellos, sin importar la condición social, económica, moral, sin importar la situación de la persona. Los que le recibían, él decía, este es un hijo o una hija ¿de quién? De Abraham. Pero aquellos que le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, pero le estaban rechazando, Jesús le dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y por eso ustedes no pueden oír mi palabra, porque ustedes no son de Dios. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él ustedes harían. No hizo esto que ustedes están haciendo, no lo hizo Abraham. Cuando Abraham deseó ver mi día y lo vio, se gozó. Me vio, se gozó, me recibió. Y ustedes me están rechazando. No, que somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Ustedes de vuestro padre el diablo son. Sois ustedes hijos de vuestro padre el diablo, y las obras no de Abraham, sino de vuestro padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y eso es lo que ustedes quieren hacer. Siempre querían matarlo, y a lo último lo mataron sin saber que haciendo eso Jesús estaba pagando el precio de la redención. Bueno, el mundo gentil está esperando el cumplimiento de una promesa muy grande, el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Eso fue lo que Jesús dijo que en el programa divino se llevaría a cabo. En este tiempo final, ese es el programa divino para ser llevado a cabo. Y Jesús dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también dice en el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Para eso él envía a su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas, para dar testimonio de la revelación de Jesucristo. Él dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre será la revelación
del Hijo del Hombre en el occidente. Y para traer la revelación de Jesucristo, Él dijo: yo envío mi ángel. La revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo del Hombre en el occidente, conforme a la promesa, la trae para el pueblo el ángel del Señor Jesucristo, así como le trajo en visión a Juan el discípulo amado la revelación apocalíptica. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. La bienaventuranza en el tiempo final en el cual nosotros vivimos estará en leer y en escuchar las palabras de la profecía apocalíptica, las palabras de la revelación apocalíptica que el ángel del Señor Jesucristo trae para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todas las lenguas. Por eso, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, tenemos nosotros que recibir el conocimiento del programa divino en la forma en que el Señor Jesucristo ha establecido para darlo a conocer a sus hijos. He aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Él estará en esta tierra dando testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y sellando a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis podemos ver, capítulo 14, verso 1, a los escogidos entre los hebreos, los cuales también el ángel del Señor Jesucristo estará llamando y juntando. Los coloca sobre el monte de Sión, y dice: y vi sobre el monte de Sión al Cordero en pie, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Cómo obtuvieron ese nombre escrito en sus frentes? Apocalipsis capítulo 7 dice: y vi subir de donde nace el sol a un ángel con el sello del Dios vivo. Y ese ángel dice a los 4 ángeles que tienen poder sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles, dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, a nada, hasta que sellemos a los siervos del Dios nuestro. Y oí el número de los señalados: 144,000, 12,000 de cada tribu. Ahí tenemos al ángel con el sello del Dios vivo. Sube, se levanta de donde nace el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, dice el profeta Malaquías en el capítulo 4. De donde nace ese sol, el sol de justicia, de donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia, con sus alas, con sus ángeles, de ahí se levanta el ángel mensajero del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y sellándolos en sus frentes con el sello del Dios vivo. Primero, a los escogidos de entre los gentiles que tienen la promesa de ser llamados, ser juntados con gran voz de trompeta y ser sellados con el sello del Dios vivo, como dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que tiene un nombre. Ese nombre es el nombre de Dios. Y mi nombre nuevo. Hay personas que no saben que Jesucristo tiene un nombre nuevo. Pero ahí está en Apocalipsis dicho que Él tiene un nombre nuevo, y ese nombre nuevo es el nombre del Padre, el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, que el pueblo hebreo y todos los pueblos y todas las religiones han deseado conocer. Jesús vino con el nombre de redención, pero cuando ascendió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo para ser revelado en el tiempo final a todos los escogidos y ser sellados todos los escogidos con el nombre del Dios eterno, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién y cómo vendrá la revelación de Jesucristo, dando a conocer todos estos misterios divinos correspondientes al tiempo final? En la primera venida del Hijo del Hombre. La revelación del programa divino, luego que Juan el Bautista terminó su trabajo, su ministerio, el Señor Jesucristo era la persona que tenía la revelación divina, la palabra divina, para dar testimonio del programa de Dios para aquel tiempo. Y eso era lo que Él estaba haciendo, predicando y dando a conocer el programa que se llevaría a cabo. Por eso Él estaba siempre hablando de el Hijo del Hombre que tenía que ir a Jerusalén, y allí sería entregado, y allí lo matarían, y Él decía que Él pondría su vida por sus amigos. Él, con su sangre, Él limpiaría de todo pecado a todo hijo de Dios. Él conocía el programa divino correspondiente a ese tiempo y lo estaba dando a conocer. Su vida, su ministerio, todo lo que él hizo fue nada menos que el programa divino correspondiente para aquel tiempo. Y la gente no le comprendía. Pero en una ocasión en que tenía una multitud grande de miles de personas, porque ya había llevado a cabo el milagro de los panes y los peces, y habían comido muchas personas, y cuando en aquel tiempo, quizás también en algunos lugares también es así, cuando le dan de comer a la gente, piensan que siguiendo un hombre así ya no hay que trabajar más. Podían pensar, ya tenemos a un hombre como Moisés que alimentó al pueblo por 40 años en el desierto. Así es que los alimentó una generación completa. Aquí tenemos a otro hombre que, así como Moisés trajo pan, el maná, y trajo carne, aquí tenemos a Jesús tomando ya el pan que tenemos, una cantidad pequeña, y tomando los pececitos que hay y multiplicándolos hasta el grado que pueden comer miles de personas. Así es que Moisés trajo pan, maná del cielo, y trajo carne, codornices. Ahora Jesús está trayendo pan y peces. Solamente le cambió la dieta en cuanto a la carne. Le cambió de aves a peces. Así es que la cosa estaba buena para ellos también, y estaban siguiéndole. Pensaban, si nos lleva por el desierto de nuevo, no tenemos que preocuparnos en cuanto a nuestra alimentación. Pero el programa divino no es ni comida ni bebida, aunque en algunas ocasiones Dios
haya hecho algún milagro. En cuanto a eso, el programa divino es más que eso. Lo más importante es que la persona capte, recibe el programa divino, aunque pase por pruebas en esta tierra. Lo más importante es que la persona crea el programa divino para el tiempo en que vive, porque así es como único puede la persona recibir las grandes bendiciones que están prometidas para los hijos de Dios. Es la única forma en que una persona puede entrar al programa divino y vivir eternamente. Por eso Jesús decía: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Porque lo más importante es la palabra de Dios. Ahora, recordando aquella ocasión en que comenzaron las personas a marcharse, porque Jesús les había dicho: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Ya pensaban que estaba fuera de lugar hablando y ya no era algo muy espiritual tenerse que comer la carne de una persona y beberle la sangre. Ya era un asunto allá de personas que todavía estaban viviendo en áreas de la selva y no en un lugar civilizado. Pero Jesús estaba hablando en términos espirituales, bíblicos, desde el punto de vista del programa divino. Las personas comenzaron a marcharse porque no podían creer, recibir lo que él estaba diciendo. Quedaron 12, y los 12 que quedaron murmurando. Decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién puede creer esto que está diciendo Jesús en estos momentos? Tanto trabajo que da para reunir miles de personas como ya las tenía, y después que las tiene, le dice algo que no pueden entender, sabiendo que no lo van a entender, y se les va la gente. Se les fueron la gente a Jesús por lo que había dicho. Vinieron y le seguían por los panes y los peces, por lo que podían comer. Pero cuando les aplicó lo que tenían que comer espiritualmente, la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, en esa palabra que le estaba dando el programa divino correspondiente a ese tiempo. Y el que no pueda recibir y comerse espiritualmente el programa divino para el tiempo en que está viviendo, mejor es que se vaya. Jesús no se puso a lamentarse: metí las patas, como decimos nosotros. Aquí, vengan para que les voy a explicar esto que les dije, y no lo pudieron entender. Más bien a los que quedaron, como estaban ahí murmurando: dura es esta palabra. Como el Señor no quiere que las personas estén en dos aguas, o está o no está, ellos estaban así: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y casi se iban de los que no la podían recibir. Y estaban en esa forma, y Jesús los ve y les dice: ¿quieren ustedes también irse con ellos? ¿Quieren ustedes seguir caminando con los que se fueron? Pedro, el que menos inteligencia tenía algo que toda persona necesita tener, haya estudiado o no haya estudiado, para no rechazar el programa divino para el tiempo en que vive. Le dice Jesús: tú quieres que nosotros nos vayamos, ¿y a quién iremos?
al sumo pontífice para escucharle decir que Jesús de Nazaret es Bersebú, que tiene demonios, que no es el Mesías, que es un falso profeta? Porque eso es lo que vamos a escuchar allá. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes el programa divino correspondiente a este tiempo, dándolo a conocer, y eso es lo que nosotros queremos escuchar. Lo entiendan la gente o no lo entiendan, tú eres el único que tiene esa palabra de vida eterna, ese programa de vida eterna, y eso es lo que nosotros queremos, lo entendamos o no lo entendamos. Por eso cuando en una ocasión Pedro quiso entender algo, Jesús le dice: Pedro, estate tranquilo, lo que no entiendes ahora en estos momentos, lo entenderás después. Pedro tenía algo que todo ser humano necesita, no importa su posición social, económica o su posición, la que sea. Y lo que es, Jesús se lo dijo a Pedro que lo tenía. En una ocasión, cuando Jesús quiso saber si los discípulos tenían eso que todo ser humano necesita para conocer el programa que se está llevando a cabo en ese tiempo, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comienzan los discípulos a decirle: bueno, unos dicen que tú eres fulano de tal, otros dicen que tú eres fulano de tal, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, quien resucitado. Sabiendo que habían matado a Juan, que lo habían decapitado, todavía algunas personas creían que Jesús era Juan el Bautista. Cuando la persona no tiene lo que Pedro tenía, mira, las personas pueden pensar acerca del enviado de Dios cualquier cosa. Y algunos piensan que tú eres alguno de los profetas que ha aparecido de nuevo. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre para ustedes? ¿Quién es el Hijo del Hombre para ustedes? Pedro nuevamente: tú eres el Hijo del Dios viviente, y nosotros creemos y conocemos eso. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación del Padre Celestial para conocer quién es el enviado de Dios para el tiempo, asignado por Dios para llevar el programa divino en ese tiempo. Es lo que cada persona necesita, esa revelación del cielo, para conocer lo que viene del cielo. Pedro lo tenía porque lo recibió del cielo. Sin embargo, Caifás, con sus doctorados en divinidad, con su herencia de sumo sacerdote, con todo ese título, no tenía la revelación del cielo para saber que Jesús era el Mesías, era Emmanuel, Dios entre los seres humanos, visitando la raza humana para redimir en el programa de redención a la raza humana. Es mejor tener la revelación del cielo para conocer el programa que Dios está llevando en el tiempo en que uno vive, conocer lo que Dios había prometido para el tiempo en que uno vive, conocer el mensajero que Dios tiene para ese tiempo, llevando a cabo su programa y recibir su mensaje, que ser el más millonario de este planeta Tierra sin tener esa revelación divina. Porque ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma?
¿De qué le vale al hombre obtener la posición más alta que puede obtener una persona? ¿De qué le vale a un hombre ser un rey o el presidente de alguna nación y ser multimillonario y ser de la alta sociedad aquí en la tierra y en el cielo no tener un lugar ni tener su nombre escrito en el libro de la vida y no ver el programa divino que Dios está llevando a cabo aquí en la tierra? ¿De qué le vale? Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre eso? Si granjeare todo el mundo y después pierde su alma. Cuando Dios fue manifestado en carne, no vino como un hombre de la alta sociedad, no vino como un multimillonario, no vino como un hombre de clase. Eso de clase para Dios no tiene el valor que la gente en esta tierra le da, porque Dios dice: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer y avergonzar a lo alto, a los sabios, a los entendidos, a lo que se cree el alto. Dios entonces toma de lo bajo y ahí es que Él envía a sus hijos, no como personas de la alta sociedad, sino como personas sencillas, humildes, de la clase media, de la clase baja, y muy pocos aparecen de la alta sociedad. Así fue en aquellos tiempos. El mismo Jesús, siendo el creador de los cielos y de la tierra, siendo Elohim, siendo Melquisedec, ¿quién puede tener un nivel más alto que Él? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Sin embargo, cuando vino a la tierra, vino en una forma tan sencilla, tan humilde, que las personas tenían que mirar hacia abajo para poder ver a Jesús, porque no estaba alto en la alta sociedad, sino abajo. Cuando de arriba de la alta sociedad miraban, decían: Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién ha creído de nosotros, de los que estamos acá en esta posición alta? No pertenece a nuestra alta sociedad. Jesús, ¿quién es? Jesús mismo dijo: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y decían: demonios tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un hombre comelón y bebedor de vino y amigo de publicanos y rameras. Fueron las personas que le recibieron, fueron las personas que creyeron, y de ellos Él dijo: estos son hijos de Abraham. A los que no pudieron creer en Él, aunque estaban en una posición alta, les decía: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así es que no es como la gente ve las cosas, sino como Dios ve las cosas conforme a su programa. Si algún hijo de Dios tuviera que venir en un nivel de alta sociedad y como persona rica, el primero era Jesús. Más alto que el nivel de Él no lo hay. Y cada hijo de Dios pertenece a ese nivel. Lo más grande, lo más alto del cielo y de la tierra es nada menos que el Señor Jesucristo y cada hijo de Dios, porque pertenecen no a un orden ni a una clase social terrenal, sino al orden según Melquisedec, hijos del rey Melquisedec y rey de Salem y sacerdote del Dios eterno. Por eso dice Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes, pero no de un orden terrenal, sino celestial. Lo más grande en la tierra y en el cielo.
pero todavía aquí en la tierra no se está gobernando conforme a ese orden los programas terrenales. Durante el milenio se comenzará y reinaremos con Cristo por 1000 años para comenzar. Ahora, en el tiempo de Jesús, los creyentes en Jesús como el mensajero, como el Mesías, como el ángel del pacto, Pedro, encabezando ese grupo, dijo al mismo mensajero, al mismo Jesús: ¿a quién iremos? ¿Para qué? Para oír la palabra, para oír el programa divino. ¿A quién iremos? Había religiones en aquel tiempo y buenos predicadores. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada hijo de Dios lo que busca en el tiempo en que vive es la palabra de vida eterna, el mensaje que corresponde a ese tiempo, porque es el único mensaje que lo mete a la vida eterna, que lo lleva a la eternidad conforme al programa divino. Y en nuestro tiempo, cada hijo de Dios puede preguntar: ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesús dice: no se preocupen ustedes. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas, de este programa divino que está expresado en Apocalipsis, en los sueños, en las visiones que le fueron dadas a Juan, el discípulo amado. Yo les envío a mi ángel para que les dé testimonio de esto, para que les dé a conocer estos misterios del reino de los cielos. Por eso en la parábola de la siega de la cosecha dice: yo, el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha, recoger a los hijos del reino. Y también dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. ¿A quién iremos para la cosecha? ¿A quién iremos para el recogimiento de los escogidos con gran voz de trompeta? ¿A quién iremos para escuchar el mensaje de testimonio, dando a conocer los misterios del reino de los cielos? Solamente en el ángel mensajero del Señor Jesucristo estará la palabra de vida eterna para todos los escogidos. Por eso, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque las palabras de la profecía de este libro son la revelación de Jesucristo, el mensaje de testimonio que el ángel mensajero del Señor Jesucristo trae para todos los hijos de Dios, para llamarlos, juntarlos y sellarlos con el sello del Dios vivo. ¿A quién iremos? Iremos al que tenga la palabra de vida eterna, al que tenga el mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Iremos a el enviado del Señor Jesucristo, que estará dando testimonio de estas cosas para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, porque Él tendrá el mensaje que usted y yo necesitamos para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Cuando el ángel del Señor Jesucristo esté tocando la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. A Él iremos, porque Él estará llamándonos con el mensaje de gran voz de trompeta, para luego ser transformados los que estamos vivos y recibir a los muertos que han de resucitar en cuerpos incorruptibles. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo final.
Eso es lo que nosotros queremos, porque es lo que nos dará la transformación de nuestros cuerpos y regresaremos a la eternidad en el programa divino. ¿A quién iremos? Al que Dios ha prometido enviar en este tiempo final para escuchar el mensaje de gran voz de trompeta y luego ser transformados. No nos importa las apariencias, no nos importan las apariencias, sino la realidad bíblica, lo que Dios ha prometido, lo que está en la Escritura. A nosotros nos interesa el cumplimiento de lo que Él ha prometido. No podemos hacer como hizo el pueblo hebreo. Dios cumplió lo que prometió y por las apariencias ellos decían, no puede ser Mesías, por esto no puede ser Mesías, por esto otro no puede ser Mesías, pero era el Mesías. Porque por lo que decía la Escritura era el Mesías, por lo que decía acá la Escritura era el Mesías, y por eso Él decía, escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo lo que hablo, no lo hablo de mí mismo, sino que lo que Él me ha dicho a mí, la palabra que tú me diste, yo les he dado a ellos. Como yo escucho al Padre hablar, así es que yo hablo. Él estaba hablando del programa divino correspondiente a ese tiempo que el Padre había hablado a través de sus santos profetas. Y de eso era que Jesús estaba hablando. Por eso citaba lo que decía Moisés, lo que decía Isaías, lo que decía Malaquías. Él podía hablar en esa forma porque él estaba dando testimonio de lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y en este tiempo final el ángel mensajero del Señor Jesucristo estará dando testimonio de lo que Dios estará llevando a cabo en este tiempo final. Y a Él escucharán todos los escogidos de Dios. A Él escucharán porque estarán escuchando la gran voz de trompeta y serán juntados y luego transformados. ¿A quién iremos? Solo Él tendrá palabra de vida eterna. La trompeta final la tendrá Él para poder ser transformados los escogidos que están vivos y resucitar los que han muerto en el pasado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Estas son mis palabras de saludo para cada uno de ustedes y será hasta una próxima ocasión en que les veré nuevamente. Pasen todos muy buenas noches y con ustedes nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín. Creo que para nosotros ha sido un privilegio estar con ustedes. Queremos agradecerles. Pueden sentarse un momentito, por favor. Gracias. Queremos agradecerles esta bondad que han tenido con nosotros, la forma como nos han recibido acá, se lo agradecemos. Y queremos también darle gracias a William por haber aceptado esta invitación de ustedes acá para estar aquí en Matamoros, y esperamos que Dios nos conceda el privilegio de podernos ver en cualquiera otra oportunidad que Dios lo permita. Que Dios continúe bendiciéndole grandemente. Voy a dejar a Raúl con ustedes para que, si tiene algún anuncio, José Luis, no sé quién tenga algo que... Sí, pues entonces, sí, para que tú despidas. Bueno, pues seguimos gozosos en nuestro corazón de haber
encontrado al Mesías. Tenemos aquí en Matamoros una luz que resplandece en cada uno de sus hijos. Y con esa luz vamos todos a entonar el canto Te invito a cenar. Vamos a invitar a nuestro hermano Jorge Montemayor para que nos acompañe en la guitarra. Te invito a cenar en esta hora final, a la cima del monte, la edad de la piedra angular. Allí se está sirviendo el alimento espiritual, la palabra del Señor prometida para esta edad. Te invito a comer de este pan espiritual que alimentará tu alma por toda la eternidad. Allí se está sirviendo el alimento espiritual, la palabra del Señor prometida para esta edad. Allí se está sirviendo el alimento espiritual, la palabra del Señor prometida para esta edad. Te invito a beber de esta agua espiritual que está brotando de la roca y en carne humana hoy está. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos.